Hola, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar de Pulpomatic. Vamos a esperar unos instantes porque está comenzando a incorporarse un gran número de asistentes en este momento. Entonces, en lo que completan el ingreso en el webinar, pues ya esperamos unos minutos. Hola a los que ya os estéis incorporando por aquí a esta nueva edición de Pulpo Talks y a este webinar. Estamos esperando unos instantes a que termine de incorporarse el resto de asistentes. Gracias. Bueno, pues vamos a ir dando comienzo. Ya somos bastante los que nos encontramos por aquí. Saludaros de nuevo a todos, a tanto a los que nos veis desde España como a los que estáis en Latinoamérica en este momento. Un placer volver a veros y encontrarnos en esta cita con Pulpo Talks. Esperamos que os encontréis todos bien y estamos encantados de saludaros. Y bueno, hace 2 semanas solamente teníamos la oportunidad de hablar con Duncan Espiga, todo un experto sobre cambios en la movilidad y cambios en la figura de gestor de flotas. Y hoy vamos a abordar un tema sobre el que muchos asistentes a estos encuentros nos estáis preguntando a lo largo de estos meses, de estas semanas, que es la logística verde o Green Logistics. Y bueno, pues a la hora de abordar un tema tan apasionante y con tantas variables, lo cierto es que uno de los primeros nombres que se nos vino a la cabeza fue el de la persona que nos está acompañando hoy, Nuria Lacazi. Y bueno, Nuria, aprovecho para saludarte, bienvenida. Muchas gracias, José Ángel. Muchas Me alegro gracias. mucho de que estés con nosotros. Gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a todos los asistentes que estáis conectados. Y bueno, espero estar a la altura de las expectativas. La verdad es que es un tema, a mí me gusta muchísimo. Yo entiendo que es apasionante. Y a ver si sé transmitirlo a todos los asistentes. Y si de todas formas, lo comentaba con José Ángel antes, la presentación espero que la tengáis todos cuando finalice el webinar, la circularemos. Sí, la haremos llegar a todos los interesados. Uh-huh. Bueno, Nuria, la verdad es que eso, incidir un poco en que es un placer que estés aquí, que sabemos todos que tu agenda y tus horarios no es que tengan muchos huecos precisamente, así que bueno, doblemente gracias por reservarnos este hueco y además lo que tú comentas, ¿no? Que además de una experta eres toda una apasionada de la logística verde. Bueno, pues Sí. agradezco las palabras y ¿te parece? Empezamos. Sí. Nuria, voy a dar una pincelada únicamente de quién eres, de tu trayectoria, antes de darte paso. Bueno, pues Nuria es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad CEU San Pablo, máster en Energías y Combustibles Renovables por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, se puede decir que tu trayectoria profesional siempre ha estado muy vinculada al marco de asociaciones empresariales, en posiciones técnicas y de dirección, y has trabajado en defensa de los intereses de diferentes sectores, ¿no? de la industria española.
desde febrero de 2016 ostentas la Secretaría General de la Asociación Española de Usuarios de Transporte de Mercancías, AEUTransmer, que es una asociación que, para quien no la conozca, pues incorpora a grandes empresas cargadoras que usan diferentes modos de transporte para exportación, importación y distribución de productos. Y bueno, como representante de los cargadores, participas en los diferentes órganos consultivos de la Administración en materia de transporte de mercancías, así como en diferentes foros de trabajo, siempre vinculados con el transporte terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo. Y bueno, también añado que haces una labor muy importante divulgativa pues en todo tipo de foros, encuentros y publicaciones. Creo que como introducción no nos dejamos nada, ¿verdad, Nuria? No, ha sido demasiado, ha sido apabullante. Bueno, Bueno, pues pues si te parece, antes de darte paso, únicamente 2 recordatorios para los asistentes, que pueden formular dudas y preguntas, porque las vas a responder cuando acabes tu exposición, y que tenemos en marcha, mientras hablas, una encuesta para que nos hablen de si están implementando en sus flotas medidas de Green Logistics. ¿De acuerdo? Y nada, sin más dilación, ya te doy la palabra y te dejo los mandos. de acuerdo, pues muchísimas gracias, José Ángel. Pues nada, empezamos con esta jornada que a mí espero que sea tan apasionante al final para vosotros como es para mí esta temática. Antes de nada quería presentar, no a mí, que ya me ha presentado José Ángel, sino un poco la asociación que represento, que también José Ángel ha dicho un poco quiénes éramos. Efectivamente somos grandes empresas de la economía española, tanto de la industria como retailers, como la gran distribución. Y justo el nexo común de todas ellas es una asociación transversal con distintos sectores, y el nexo común es que hacen un uso intensivo, es decir, mueven muy grandes volúmenes de carga a través de todos los modos de transporte. Obviamente, el modo de transporte terrestre, digamos que es el prioritario, es el que mayor porcentaje acumula, el 80 y tantos % de las mercancías se mueven por carretera, pero bueno, también intentamos abarcarlo el modo marítimo, aéreo y ferroviario. Veis que también, además de empresas cargadoras, de grandes cargadores, agrupamos también a un conjunto de empresas colaboradoras y de puertos que más que nada aportan trabajo. Nos ayudan bueno, pues en nuestro día a día, en las tareas, en la difusión, en los trabajos técnicos, en los desarrollos y en los proyectos que acometemos. Voy a hacer un poco un resumen para que tengáis una figura, una foto de lo que va a ser esta presentación. Voy a hablar en primer lugar de la legislación para centrar un poco cuáles son las exigencias que hay hoy en la actualidad y de cara a los próximos años. Voy a hablar un poco de la tecnología que existe, la que está madura y la que no tanto. Voy a hablar de las experiencias que hay. Estas sí que son, bueno, en base a la tecnología medio madura, que por supuesto se va mejorando, pero que ya hay un gran número de experiencias que a lo mejor no todo el mundo las conoce y quiero ponerlas aquí de relevancia. Y luego al final, pues nada, una única diapositiva que habla un poco de las herramientas de mejora que existen a disposición para, bueno, pues para medir, certificar y comunicar el ahorro de emisiones de las empresas. Vale. Ahora. Empezamos entonces con la legislación, primero a nivel local, luego será la nacional y a nivel europeo. A nivel local, ya sabéis que todos los ayuntamientos tienen las competencias para promulgar ordenanzas municipales, y estas ordenanzas municipales pues recogen determinados requisitos para medioambientales en las urbes. Desde el punto de vista del transporte de mercancías, los ayuntamientos lo que están haciendo son, bueno, 3 cosas que se pueden resumir en 2. Una de ellas son incentivar los vehículos menos contaminantes, con vehículos con menos emisiones. Ahora digamos que es muy sencillo porque los vehículos ya están clasificados con sus etiquetas ambientales. Eso por un lado son pues, los incentivos. Por otro lado son las restricciones. Es decir, existen zonas ya de ayuntamientos donde está restringido el tráfico, pues bien a los residentes o bien a vehículos también, vehículos con menor impacto y con menores emisiones. Que al final estos 2 es uno solo, incentivos y restricciones, porque forman parte ellos de la legislación, aparecen en las ordenanzas municipales. Pero luego hay un tercero, que no es menos importante, que digamos que es la organización de los ayuntamientos de la logística urbana, concretamente de la distribución de última milla, que intentan, que hay muchos proyectos hoy en día para establecer micro-hubs en zonas o centros a partir de los cuales
se realice la distribución urbana con vehículos limpios o hasta donde se pueda, pero concentrar la distribución ya dentro de las ciudades, poniendo terrenos solares a disposición de esta logística urbana. Esto lo que hace es que esté más cerca la logística de las ciudades. Obviamente es un ahorro de emisiones y de congestión y de todo. Por otro lado, también se está potenciando mucho la incorporación de taquillas de distribución, el e-commerce, y sobre todo después de esta crisis sanitaria, durante esta crisis y ahora, y en los próximos años, continuará creciendo. El impacto del e-commerce es brutal en la distribución de mercancías. Y cuando se hace punto a punto, pues es un impacto muy grande en emisiones. Sería deseable que los usuarios del e-commerce, es decir, los clientes, fuéramos capaces de empezar a recogerlo todos en un punto, en un centro. El no pedir un paquete de cuchillas de afeitar y que me lo tenga que traer a casa, eso es muy poquito sostenible. Yo entiendo que educar al usuario, al cliente, es muy difícil, pero bueno, se empieza por sensibilizar y se empieza por una infraestructura, como están apostando los ayuntamientos, una infraestructura a base de taquillas de distribución. Incluso me consta que en vivienda nueva se están ya implantando estas taquillas. Y luego, por último, y casi es lo más importante, lo he dejado para el final, el establecimiento de las zonas de bajas emisiones. Ya sabéis que bueno, Madrid es el Madrid central, que luego ha sido Madrid 360 y que se pretende no suavizar un poco, pero sí a lo mejor establecer unos plazos para la prohibición de acceso de vehículos con determinado etiquetado menos ambiental en un plazo un poco más largo. Y lo mismo sucede en el Ayuntamiento de Barcelona con su zona de baixes emisiones, en las rondas, en Barcelona Central y las rondas. Estas zonas de bajas emisiones, por lo que en ambos casos lo que restringen es la circulación de los vehículos contaminantes, pero siempre con un plazo temporal, ¿no? con un periodo, digamos, de adaptación, que nunca es suficiente. Es decir, no es fácil el convertir toda una flota de vehículos de golpe. Los vehículos, si habéis visto alguna vez las estadísticas, y si no las incorporo, ahora mismo los vehículos ligeros y pesados son antiguos. En el ligero no tanto, el ligero a lo mejor son 7 años, la edad media de la flota, pues que en pesados son 13 años la edad media de la flota. Esto es mucho, pero nos movemos ahora en una situación a lo mejor un cambio de flota es complicado, con lo cual lo que vemos es que los ayuntamientos están ampliando estos plazos para prohibir la circulación de vehículos más contaminantes. Pero estas son las herramientas que tienen los ayuntamientos y que están haciendo uso de ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, para reducir las emisiones en el interior de los ciudades. En cuanto a la legislación ya a nivel estatal, a nivel nacional, pues hay básicamente tres herramientas que vienen o bien del Ministerio de Transición Ecológica o bien del Ministerio de Transportes. Por parte de Transición Ecológica hay que bueno, en julio pasó ya de ser anteproyecto a ser proyecto e inicia ya el trámite parlamentario, que es la Ley de Cambio Climático, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también abarca temas de zonas de bajas emisiones en municipios. Lo que pretende es ya desde un punto de vista nacional el empezar a armonizarlo, que los requisitos ya no empiecen a ser cada ayuntamiento el que los imponga, sino que ya haya un poco una armonización, pero que lo haya para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Empiezan, que ya existe puntos de recarga para vehículos eléctricos, pero ya a coordinarlo exigen que haya una mayor coordinación, una mayor información, que ya se convierta ya en un sistema mucho más, no digo mucho más serio, pero bueno, mucho más consolidado. En determinadas estaciones de gasóleo y gasolina se obligará a tener puntos de recarga rápida y luego esto es lo único, y luego lo veremos sobre lo que se puede incidir en el transporte aéreo, que es la incorporación progresiva de biocarburantes como combustible en aviación. Esa es una pata. Otra pata ya también viene del Ministerio de Transición y es un poco incumplimiento de los acuerdos de la COP de París. Ya sabéis que fue la única COP, la única conferencia en la que sí que los países adoptaron los acuerdos, la firmaron, yo creo que prácticamente todos en aquel momento no, creo que China no firmó el Acuerdo de París, pero bueno, había unos objetivos de reducción
de emisiones a las que nos comprometimos muchísimos países. La Unión Europea como un pack y luego distribuía esos ahorros en los distintos Estados miembros. A España le corresponde X ahorro en emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero y tiene que adaptarse a ello en el periodo acordado. Esto viene recogido en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que de momento es todavía un borrador, se ha presentado a Bruselas, lleva tiempo en Bruselas para que se acabe de aprobar, pero bueno, ha tenido todavía algunos cambios, pero entrará en vigor ahora, porque es 2021-2030, aunque con una revisión en 2025. Este PNIEC, este Plan Nacional Integrado, te establece luego un conjunto de medidas ya más concretas. Bueno, en aumento del transporte de mercancías por ferrocarril, por supuesto, es más sostenible si quitas el transporte por carretera y lo pasas a ferrocarril. Luego, vuelve a incidir en las ordenanzas municipales, también para que se racionalice, se armonice y que sea progresiva la incorporación de vehículos, pero que se vaya haciendo con unos criterios ya más uniformes. Y luego hay una medida que plantea este Plan Nacional, que es equiparar masas y dimensiones a los países de nuestro entorno. Aquí hay, y también lo comentaré luego, unas posibilidades interesantes de ahorro de emisiones. Cuando utilizas vehículos con mayor capacidad, el número de viajes es menor, y al ser menor el número de viajes, pues obviamente es un ahorro en combustible y un ahorro en emisiones, en consecuencia. Y luego, pues la renovación del parque automovilístico de mercancías, que con los 13 años y pico en vehículos pesados es muy antiguo, y el impulso, por supuesto, al vehículo eléctrico. Eso por parte del Ministerio, digamos, de Transición Ecológica. El Ministerio de Transporte también, por su parte, tiene deberes que hacer en esto y está abordando una estrategia de movilidad que ellos llaman de movilidad segura, sostenible y conectada, con un conjunto de ejes que digamos que son 8 ejes más 1. El 1 corresponde a la transformación interna y organizativa del Ministerio para poder dar respuesta a los otros 8 ejes. O sea, son 9 ejes, pero son 8 más 1. En los que pretenden que la movilidad sea, por supuesto, segura, pero que sea mucho más sostenible y como un aspecto que también contribuye a la sostenibilidad mucho más conectada, mucho más digital. Si veis los 8 ejes, bueno, pues al final es movilidad inteligente, eso es seguridad, es conectividad y por supuesto sostenibilidad, bajas emisiones, intermodalidad, todas las 8 patas que tiene esta estrategia de movilidad. Digamos que al final se pueden, la mayoría de las ocasiones, reducir a 2, sostenibilidad y digitalización, o casi a una de ellas, que es sostenibilidad. Esta por un lado. Por otro lado, hay una declaración de emergencia climática que también hizo Transición Ecológica y en la que se decía que se tenía que adoptar una ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte público. Esta ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público es la que va a salir de todos los inputs que haya en esta estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, que está ahora en encuesta pública. Todo lo que sea de carácter legislativo es lo que se va a plasmar aquí, en esta ley de movilidad sostenible y de financiación del transporte. A nivel de infraestructuras, a nivel de fiscalidad, aquí aparecen ya otros aspectos que no son únicamente medio ambiente o logística verde, sino que también aparece innovación, bueno, son muchas cuestiones, pero que aquí también se va a poner el acento en todo lo que es logística verde, ahorro de emisiones, renovables, etc. Y luego a nivel europeo, pues más de lo mismo. Es que casi lo que quiero, porque bueno, vais a tenerlo aquí resumido, pero casi lo que quiero incidir es que es más de lo mismo. Es sostenibilidad en el transporte y digitalización. Lo mismo en la Comisión Europea, tiene entre manos también un paquete, que será también un paquete legislativo en el futuro, pero de momento bueno, están estudiando a ver qué aspectos incorpora. Y si veis son los mismos, impulso a la multimodalidad, a la digitalización, penalización a la utilización de combustibles fósiles. En el caso del transporte aéreo, la adopción del cielo único, que ya sabéis que son un trazado de rutas, unas herramientas, unos sistemas que hacen que el transporte aéreo sea más eficiente, que las rutas sean más cortas y que al final haya un ahorro de emisiones. Y luego, por supuesto, la producción y el despliegue de combustibles alternativos, de combustibles limpios. Se ha acabado. Esto ya se ha acabado. No sé si
quizá me he extendido demasiado, pero era un poco para centrar la distinta legislación que hay. No es tan complicada. Esta es la que afecta a la sostenibilidad en la movilidad y en el transporte de mercancías. Y es la pintura que tenemos. Tenemos que avanzar hacia ahí. No nos queda otra alternativa. Hay que avanzar hacia esas exigencias que muchas de ellas ya están en vigor y otras de ellas pues, tienen un periodo más o menos amplio de implantación, en el 2030, en el 2050, pero no hay marcha atrás. Si la logística verde hay que ir avanzando cada vez más hacia ella y hacia la descarbonización total del transporte, que es el objetivo para el 2050. ¿De qué tecnología disponemos en la actualidad para dar respuesta a estas exigencias? Bueno, pues depende mucho de los modos de transporte. Probablemente porque es el que más mueve y el que más se utiliza. Digamos que la tecnología, la mayor oferta de tecnología que existe es en la carretera. En la carretera han mejorado mucho la eficiencia de los vehículos. No es lo mismo un motor de hace 20 años que un motor hoy en día. Consume muchísimo menos y tiene mejores prestaciones, obviamente. Con lo cual los vehículos ya de por sí son mucho más eficientes. La construcción aerodinámica y la construcción aligerada también influyen mucho en un ahorro de combustible y de emisiones. Por supuesto, los combustibles alternativos, pues ahora mismo ya en el mercado se están utilizando y luego veremos experiencias de camiones eléctricos y de camiones de gas natural, fundamentalmente. Por supuesto, y esto es algo que también incorporaba alguna de las políticas que hemos visto, una mayor capacidad de carga. Tanto el aumento que llevamos solicitando tiempo los cargadores de 40 a 44 toneladas de masa máxima, como luego vehículos, digamos, especiales de alta capacidad, como pueden ser el megatrailer, que son 60 toneladas, o el duotrailer, que está todavía en fase de pruebas, creo que son 70 toneladas. Son 70 toneladas, además, con 2 semirremolques que ahorran, fíjate, en CO2, el ahorro en CO2 de un duotrailer sobre 2 trailers puede ser del 20 o el 30%. Estamos hablando, dependiendo del tipo de mercancía que se lleve, si es una mercancía con mayor o menor densidad, un 20%, y si es una mercancía más ligera, un 30% en ahorro de emisiones con respecto a dos vehículos articulados tradicionales. Esto es muy importante. Lo mismo que te comentaba con las 40 toneladas. Y se puede llegar hasta un ahorro de emisiones del 5% al año del transporte por carretera. Estamos hablando que hay alternativas de capacidad que también aportan mucho a la logística verde. La conducción ecológica. Parece también que no, pero la conducción ecológica es fundamental. Me consta que las empresas de transporte están invirtiendo mucho en la formación de sus conductores y en el seguimiento de las actitudes de conducción. Y la conducción autónoma, el platooning, el co-loading, es decir, el compartir vehículos de transporte entre varios agentes, entre varios cargadores, y por supuesto la optimización de las rutas, son otros procesos, otras maneras de ahorrar combustible y de ahorrar emisiones. Entonces, en carretera, bueno, tienes alternativas tecnológicas y tienes soluciones tradicionales y tienes mayores posibilidades. En ferrocarril, bueno, pues en ferrocarril estamos siempre luchando porque haya una mayor cuota ferroviaria y los cargadores es así, nos gustaría llevar más mercancía por ferrocarril, porque el ferrocarril está electrificado y las emisiones, digamos, no son tan elevadas. Pero bueno, ahora mismo las alternativas ferroviarias son las que son y la verdad es que no es hoy por hoy una solución utilizada de manera masiva. Se podrían incorporar trenes más largos, se podrían incorporar, de hecho, hay proyectos con combustibles alternativos, con gas natural para las tractoras diésel, porque no toda la red está electrificada, hay zonas que no, y en nuevos trazados hay veces que no es económicamente viable hacer una electrificación de la vía, y entonces utilizan tractoras diésel y se pueden sustituir por el natural, de hecho, proyectos. Y luego las autopistas ferroviarias, que lo que hacen es quitar camiones de la carretera y subirlos al tren. No hay muchas autopistas ferroviarias, hay una que va a Barcelona que sube por Europa y no hay mucha cosa más. Hay muchos proyectos en Europa, pero tampoco hay mucha oferta. En cuanto al transporte marítimo, pues lo mismo, hay combustibles alternativos,
Ahora mismo los buques tienen cada vez mayor capacidad de carga, también así reduces el número de emisiones en tonelada milla. Y lo mismo que en autopistas ferroviarias, las autopistas del mar, lo que es conectar o subir el camión al barco, es una opción que esta sí que en un recorrido corto, lo que llamamos el short sea shipping, es decir, el transporte marítimo de corta distancia, este sí que es una alternativa muy buena y sí que es una opción muy válida para muchos cargadores, pero debería tener un apoyo mayor por parte de la administración. En el transporte aéreo no hay muchas opciones hoy en día. Es decir, sí que hay aviones, por supuesto, con los motores son mucho más eficientes, pasa como con el resto de vehículos, de tecnología. Energías alternativas, únicamente los biocombustibles, y fotovoltaica, bueno, pues se está trabajando en ello, pero es muy complicado, igual que se está trabajando en fotovoltaica en el barco, pero se trata de vehículos de transporte que necesitan muchísima potencia y que ahora mismo el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento es muy limitada, el almacenamiento de energía, con lo cual no es viable. Biocombustibles, sí, en aéreo se está trabajando, pero hay prácticamente, hasta la fecha había, yo creo que un fabricante o dos en todo el mundo. Uno estaba en Estados Unidos, yo creo que otro estaba en Europa, no sé exactamente qué tal. Y ahora veremos que hay otro. Bueno, y que no se me olvide, es transversal, y lo he hablado en muchos de los modos, la intermodalidad que afecta a los modos de transporte, combinaciones que quiten camiones de la carretera, siempre son bienvenidas en la logística verde, y la digitalización, porque al final la digitalización coadyuva a la sostenibilidad en muchísimos aspectos. Son procesos mucho más eficientes y al final son procesos, pues eso, que optimizas rutas, que puedes compartir transporte, que todo lo que está digitalizado te da muchísimas opciones, te abre muchísimas opciones a hacer procesos más eficientes y más verdes. Y luego, por último, ya las infraestructuras. En infraestructuras tanto portuarias como aeroportuarias, aquí sí que ya hay también mayores posibilidades en renovables. En muchos aeropuertos sí que hay instalaciones fotovoltaicas que obtienen energía para sus propios procesos, eficiencia energética, todo lo que son instalaciones mucho más eficientes, tanto instalaciones térmicas, de otro tipo. Y luego cogeneración, también hay muchas infraestructuras aéreas y portuarias que de los procesos que generan calor, este calor lo invierten en obtención de energía. Bueno, pues aquí, y cada vez se está dando más. Esto ya está implantado, ya son procesos que se conocen y se están desarrollando en infraestructuras, puertos, aeropuertos. Bueno, pues hasta aquí la tecnología. ¿Y qué es lo que se ha implantado de todo esto y cómo se ha implantado y qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues vamos sobre todo en el transporte terrestre, que es donde más experiencias tenemos. El transporte terrestre están funcionando muy bien y desde hace mucho tiempo los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos tienen una autonomía de alrededor de 200-300 kilómetros. Y la verdad es que dan una respuesta muy buena, con estas características, para distribución urbana de mercancías. Si no necesitas muchos puntos de recarga, que tampoco es complicado encontrar hoy en día puntos de recarga de vehículo eléctrico, porque hay bastantes en las ciudades, y no te sirve para un transporte de mercancías a larga distancia, pero sí que te funciona muy bien precisamente para cumplir las exigencias de los ayuntamientos en zonas de bajas emisiones o distribución urbana de mercancías. Con lo cual, el eléctrico yo creo que se irá implantando cada vez más en el ámbito urbano y periurbano, que son pues esas distancias de aproximadamente 200-300 kilómetros que puede hacer un vehículo al día en distribución. En cuanto a transporte terrestre con gas natural vehicular, el gas natural vehicular, que ya sabéis que hay dos tipos, el gas natural licuado y el gas natural comprimido. Bueno, pues al final es un proceso de compresión, porque al final los dos son comprimidos y uno lleva mayor cantidad, digamos, y otro menos, pero bueno, al final el gas natural vehicular en general empezó hace un año, no hay tantas experiencias, hace un año, un par de años, a utilizarse. Y se está utilizando con éxito en cambio en largas distancias. El gas natural te permite unos 900 kilómetros de ruta, que es un viaje nacional de transporte ida y vuelta, más o menos,
Y la verdad es que, bueno, pues se está haciendo. Aquí tenemos un artículo que recoge que CAPSA, que es un asociado nuestro, además, y compartimos esta. Y los cargadores, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo explico. Los cargadores normalmente no tenemos flota propia. Hacemos uso del servicio público de mercancías, no tenemos servicio privado. Hay alguna excepción, pero lo normal es que subcontratemos el transporte, no tenemos flota. Pero claro, en este caso, en el caso del eléctrico, son vehículos que tienen un coste adicional. Son vehículos más caros, no nos engañemos. Con lo cual, los cargadores que tenemos, la mayoría, te voy a decir todos los cargadores de la asociación, una conciencia verde, no solo por imagen, que también, porque son grandes empresas que deben dar ejemplo, sino porque están convencidas de que es necesario el cuidar el planeta, las emisiones a las generaciones que vienen. La mayoría de ellos lo que hacen es, para facilitar la inversión al transportista en estos vehículos, digamos, hacer acuerdos a largo plazo, a medio y largo plazo, acuerdos de transporte, de tal forma que el transportista tiene, digamos, asegurada la rentabilidad de esa inversión porque sabe que este cargador, bueno, pues va a mantener el contrato durante 5 años, etc. Porque claro, nosotros en muchos casos pedimos al transportista que adquiera una flota eléctrica o que adquiera una flota a gas natural, pero es muy complicado si no tiene esa seguridad el transportista de que efectivamente la va a rentabilizar. Y esa es el granito de arena que ponemos los cargadores, colaborando con las empresas de transporte para que esto sea así, tanto en eléctrico como en gas natural. ¿Qué otra cosa quería comentar del gas natural? Me acordaré luego. Bueno, que el gas natural tiene un problema, es verdad. Me acordaré luego, lo tengo aquí escrito. Hay 143 puntos de repostaje de gas natural vehicular entre España y Portugal. Entonces, claro, cuando he comentado alegremente que para 900 kilómetros, para un viaje nacional de ida y vuelta te da justo, claro, tienes que repostar y no es tan sencillo, porque no hay tantos puntos de gas natural. Pero ¿qué están haciendo muchas empresas de transporte? Empresas de transporte que están más o menos ubicadas en la misma zona, están, bueno, por supuesto, con Naturgy o con Repsol o con quien corresponda, están instalando puntos de repostaje, digamos, propios para compartiéndolo entre varias empresas de transporte. Es un sistema que hay también varias experiencias y está funcionando. Eso es lo que quería comentar. En cuanto a las sinergias, otro de los aspectos que habíamos comentado es el co-loading, la carga conjunta en varios cargadores en un mismo vehículo. Aquí tenemos experiencias. Aquí la asociación, la verdad es que sirve como nexo de unión para esto. Y entonces hay experiencias entre varios de nuestros cargadores, sobre todo en transporte terrestre, que comparten pues un camión. Se evitan transportes en vacío. En el momento en que evitas transportes en vacío, estás evitando emisiones, porque el transporte en vacío penaliza muchísimo. Entonces, pues se aprovecha una ruta, un flujo que va cargado, con otro flujo que vuelve cargado de otro cargador. Entonces, esto incluso también en nacional, de determinadas rutas que triangulas, pues a lo mejor llevas distinta mercancía de distintos cargadores. Esto es algo en lo que se han encontrado sinergias curiosas, y no solo en terrestre, sino en marítimo también. Es decir, los buques, hay cargadores nuestros que utilizan la bajo cubierta porque el producto que cargan en un barco es un producto sensible al agua, no se puede mojar. Estoy hablando de carga general. Y luego, en cambio, la sobrecubierta van otro tipo de productos de otros cargadores. El flete del buque lo hace un cargador y comparte ese buque con otro cargador en que su producto pues va sobre la cubierta y no importa que se moje. Hay muchas colaboraciones que se están haciendo en este sentido, y al final pues es un ahorro, pero no solo un ahorro económico, que lo es, sino un ahorro de emisiones y gana el medio ambiente. Estas son experiencias de gas natural en transporte marítimo. Hay aproximadamente más de 100, no sé si 160 en la actualidad, buques en los armadores españoles que están utilizando ya gas natural, completamente gas natural licuado. Y luego hay mucha infraestructura portuaria que ofrece este servicio, es decir, ya se están reconvirtiendo los puertos para abastecer de gas natural a los buques.
Está muy penalizado ahora el combustible marino con los nuevos requisitos de IMO 2020 en cuanto al porcentaje de azufre que pueden llevar los combustibles, y esta es una alternativa muy buena y que cada mes, hoy es que se ha incorporado un buque nuevo a la flota, un buque nuevo de gas natural, a las diferentes flotas. Y luego el ferroviario y el aéreo, pues lo que comentábamos, el ferroviario, las locomotoras diésel reconvertidas en gas natural, y el aéreo, sí que había dicho yo antes que únicamente había un fabricante de biocombustibles en Estados Unidos o en Europa, pues parece que es Repsol, y esto lo leí el otro día y lo pegué porque salió ahora en agosto, en el mes de agosto. Está empezando a fabricar biocombustibles para aviones, con lo cual es una muy buena noticia. Y luego ya para finalizar, no basta con hacer las cosas bien o intentar hacerlas bien, sino que hay que medirlas, hay que saber cómo de bien las hacemos. Esto es algo que los cargadores, muchos cargadores están muy habituados. Yo digo que no lo hacen por imagen, que lo hacen por convencimiento, que además, digamos que se plantean unos objetivos de mejora. Siempre este año he ahorrado tanto CO2, pues el año que viene quiero ahorrar otro tanto, y el siguiente otro tanto. Y entonces es muy importante tener unas herramientas de medición adecuadas para evaluar lo que es las emisiones del transporte. Ahora mismo lo que hay fundamentalmente es una norma UNE que te establece la metodología para la evaluación del consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. Es enfocado al transporte, tanto de mercancía como de pasajeros. Luego hay una guía europea de la Federación de Transitarios que también te da unas orientaciones, pero no es como la norma es mucho más específica. Y luego están lo que son las recomendaciones de ICOP, no sé si conoces ICOP, que es la Asociación de la Gran Distribución, y ICOP sí que también tiene una guía de recomendaciones para el cálculo de la huella de carbono, una guía y un software, un Excel que permite, porque te da mucho juego para calcular tu huella de carbono como cargador o como transportista en el transporte por carretera. Es importante calcular, es importante acreditar que ese cálculo está bien hecho, que es correcto, y por eso hay entidades de certificación tradicionales que acreditan en distintas áreas, como sea AENOR, Bureau Veritas, ATISA, y luego una muy específica que es el Lean & Green, que nació en Holanda y que se está desarrollando aquí en España, que lo coordina también ICOP, y que es una iniciativa en la que también se verifica que los objetivos que se ha puesto el cargador de reducción de emisiones se están cumpliendo, y le dan una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, dependiendo de en qué nivel de compromiso haya ya alcanzado. Y luego, por último, es también muy importante informar, comunicar, que la sociedad y la administración, que sepa cómo se está trabajando y qué se está consiguiendo. Y es parte de nuestra responsabilidad social y tenemos que comunicarlo, porque tenemos que comunicarlo, que trabajar con los distintos agentes para la mejora. Pero si no tenemos esta transparencia y esta comunicación, pues al final lo que podemos abordar es un poco parcial desde nuestra óptica y no desde toda la óptica de la sociedad. Y bueno, ya no tengo mucho más que contar. Hasta aquí no sé si he consumido más tiempo, me he venido arriba. Está perfecto, Nuria. Lo que sí vamos teniendo son algunas preguntas que te voy a formular, y bueno, invito también al resto de asistentes que pueda tener cualquier consulta, cualquier comentario, a que las vaya incluyendo. Mira, si te parece, te voy a trasladar la primera pregunta que nos hace Blanca, y es sobre un tema que además es de actualidad, y lo comentamos ayer mientras probábamos un poco la imagen y el sonido de este webinar. Nos preguntan sobre lo que ha comentado hace escasos días Bill Gates. Ha dicho que los vehículos de larga distancia no van a poder ser eléctricos por el tema del peso, ¿no?, de las baterías. ¿Qué opinas? A ver, hoy por hoy está claro que no. Está claro que están circunscritos a lo que son distancias cortas. Pero se está trabajando mucho en el desarrollo de las baterías. El problema de la energía, y es un gran problema, es que no somos capaces de almacenarla bien. O sea, es difícil de almacenar. Uno de los sistemas de almacenaje de la energía son las baterías, pero se está trabajando mucho en su desarrollo. Con lo cual yo creo que hoy por hoy no puede ser, efectivamente, pero sí que habrá o bien baterías con mayor autonomía, se irán consiguiendo, se irán desarrollando, o bien
puntos de intercambio de batería. Es decir, yo llego a un punto, dejo mi batería y cojo otra batería cargada. Este tipo yo creo que sí que al final se irá, de una manera o de otra, se irá salvando este inconveniente de los vehículos eléctricos. De todas formas, yo lo que no creo es que el vehículo, bueno, esa es una opinión personal, ¿eh? Lo voy a decir. Lo que no creo es que el vehículo eléctrico sea la solución, en absoluto. El vehículo eléctrico efectivamente no produce emisiones en trayecto, en su trayecto sea por donde sea. Pero ojo, para generar la energía, siempre que la energía se haya generado a partir de combustibles fósiles en una central de carbón, bueno, no de carbón, pero bueno, en una central térmica, pues obviamente se han emitido muchísimas emisiones ahí. Es decir, las emisiones las hemos trasladado, que somos muy listos, las hemos adjudicado a la central térmica. Claro, en la ciudad no emite ya, pero esa electricidad que se ha generado y que se ha almacenado ya ha emitido por su parte. Entonces yo no creo que el vehículo eléctrico, a no ser que sea electricidad verde, sea generada con renovables, no creo que el vehículo eléctrico sea una solución. Pero tampoco, aunque sea generada con renovables, y tampoco el gas natural, porque bueno, el gas natural al final tiene menores emisiones, pero tiene emisiones. A pesar, y además el gas natural tenemos nuevamente una dependencia de combustibles fósiles, no deja de ser un combustible fósil que en España no tenemos, no producimos petróleo ni producimos gas natural. Entonces tenemos una dependencia económica y además el gas natural emite. Lo ideal, ¿sabes lo que es? El hidrógeno. Yo creo que esto es una opinión personal, ¿eh? Yo estoy convencida de que el hidrógeno generado por electrolisis a partir de renovables, a partir de eólica, a partir de fotovoltaica, a partir de otros procesos que hay también, el hidrógeno verde es lo que bueno, no emite absolutamente nada, ni en generación, por supuesto, porque es a partir de renovables, ni en conducción, porque es vapor de agua lo que al final sale del motor de combustible, de una pila de combustible. Muy bien. Nos comentan también, y es una pregunta sobre reparto de última milla, entiendo. ¿Por qué crees que no se avanza más en la proliferación de microhubs y taquillas en las ciudades? Pues porque para hacerlo realmente tiene que poner el ayuntamiento a disposición de los operadores, digamos, zonas propias, zonas urbanas propias, suelo del ayuntamiento. Entonces, en Madrid, por ejemplo, había proyectos de determinadas cocheras de la MT, de hacerlo ahí, o incluso el antiguo matadero. Entonces le han dado vuelta, pero al final, bueno, pues otros colectivos se van llevando este suelo urbano para otras funciones. Y al final, pues no acaba de implantarse el microhub. También hablaban de aparcamientos subterráneos, de los aparcamientos que hay ahora para residentes, de reservar zonas de esos aparcamientos para residentes, que esos son del ayuntamiento también, no olvidemos, para hacer de hub logístico, pero al final es que el suelo es muy valioso, el suelo de los ayuntamientos. Sí, nos comentan, y tiene relación también con esto, el hecho de que has mencionado las ciudades de Madrid y Barcelona, pero sí se pueden imponer medidas de anticongestión en ciudades de menor tamaño. Sí, sí. De hecho, está así previsto en parte de la legislación nacional. Y no sé si es lógico o no, pero en ciudades de más de 50.000 habitantes hay ese proyecto, el de instaurar zonas de bajas emisiones. Ya veremos luego cómo se consigue esa zona de bajas emisiones y sobre todo en qué plazo. Si es que la descarbonización va a ser, sí o sí, 2030, 2050, cuando sea. Pero lo importante de esto sí que se va a imponer son los plazos en los que cada ayuntamiento lo quiere implantar. Nos pregunta, bueno, Ángel García te da las gracias por la presentación y dice que le ha parecido muy interesante. Y nos comenta también, está claro que la renovación de las flotas debe primarse las energías verdes o renovables. La pregunta es, ¿están dimensionados los fabricantes para producir a precios competitivos con las necesidades que pueden existir en esta renovación de flotas? Pues mira, los fabricantes de camiones, entiendo. Sí. Las experiencias que tenemos en la asociación con estos vehículos es que precisamente son las ayudas a la adquisición de flota, ayudas que pueden venir por parte de los ayuntamientos, han abierto algunos planes, el plan móvil, bueno, varios de ellos, y ahora mismo tenemos encima de la mesa el plan de incentivo, de impulso a la industria de la automoción que sacó el gobierno
después de la crisis en la que había sufrido muchísimo este sector. Entonces ahora hay sobre la mesa herramientas para adquisición de flota. Y desgraciadamente, digamos que la diferencia la marcan estas ayudas. Es decir, necesita ahora mismo los fabricantes de automóviles con renovables, necesitan que existan estas ayudas para que realmente la empresa de transporte pueda tener una mínima rentabilidad. Estas ayudas combinadas con el compromiso del cargador de mantener, digamos, ese flujo de transporte y ese contrato durante un tiempo prudencial, medio. Muy bien. Mira, Alfredo nos también traslada la enhorabuena por la presentación y pregunta si no tiene mucho que ver la contaminación en el transporte con el estado de las carreteras, sobre todo en lo que tiene que ver con el consumo de combustible. El estado de las carreteras influye, que duda cabe. No tienen nada que ver. Lo que pasa es que tenemos la red viaria que tenemos. Todos sabemos que hace muchísimos años que no se mantiene. Todos los gobiernos tienen proyectos de renovación de infraestructuras, pero es que es algo que ya sabéis, que son partidas presupuestarias de los presupuestos del Estado, que no tenemos presupuestos desde hace mucho tiempo. Y entonces sí, por supuesto que la situación de la vía influye mucho, las condiciones de la vía influyen muchísimo en el consumo, es cierto, pero tenemos las vías que tenemos. Carlos nos dice, has hablado de transporte colaborativo enfocado sobre todo a puertos. ¿Qué formatos debería tener esa colaboración para ser más aprovechable entre operadores por carretera? Entre operadores por carretera, a ver, es querer. Yo lo comentaba con precisamente Capsa, que es uno de los asociados, junto con Cunex, que es un fabricante Capsa. Conocéis, es Central Lechera Asturiana. Cunex es un fabricante de cobre, un fabricante que está en Córdoba, Capsa está en Asturias, y había otro. Eran tres porque esto era una triangulación, ¿no? Entonces, y lo están haciendo ahora, lo están haciendo con un megacamión, además, que todavía tiene más ahorro porque es un vehículo de alta capacidad. Y entonces me comentaba el director de transporte de Capsa y me decía, a ver, nosotros hablamos, tenemos relaciones con operadores logísticos que nos ponen en contacto con cargadores, son los propios cargadores de la asociación, y no siempre sale, ¿por qué? Pues porque tienes que adaptar tus sistemas. Siempre tienes que adaptar algo. Tú tienes una forma y estar acostumbrado a hacer las cosas de una manera y obviamente tienes que adaptarte a la forma de otro. Y compartir, no es fácil entre los cargadores, compartir cierta información. Porque, bueno, es parte de tu know-how, tus sistemas, etc. Dice, pero en el momento en que rompes esto, si a lo mejor, bueno, pues hay rutas que no salen, pero ahí empieza a entrar en juego la creatividad, de decir, oye, pues es verdad que podríamos ahorrar aquí emisiones y aquí no sé qué, haciendo esto y haciendo otro, y al final salen cosas. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues comunicarse más. Hay que poner en contacto, y yo desde la asociación, nosotros de la asociación lo intentamos, tenemos una parte que se llama En Común y que es precisamente para estas cosas, y es cuestión eso de hablar, de intentar trabajar, de participar en foros, no tiene otro secreto, yo creo, es así. Más preguntas que tenemos por aquí. Iván nos pregunta, nos dice, ¿las opciones de reducción de emisiones de carbono al medio ambiente pueden ir de la mano con el ahorro en los costos del transporte o se vería algún retorno de inversión o beneficio económico? Excelente presentación. A ver, el ahorro de emisiones, por supuesto que va muy vinculado al ahorro de coste. Es que la conducción ecológica, por ejemplo, la conducción ecológica es que es un ahorro en emisiones, pero porque es un ahorro en combustible, ni más ni menos. Va siempre, bueno, si no siempre, muchas veces vinculado. Ahora, cuando estamos hablando, claro, de vehículos con energías alternativas, con energías renovables o sin combustibles fósiles, pues claro, hay una inversión. Hay una inversión que además está muy penalizada, porque yo creo que ahora mismo no sabemos muy bien, yo he dado mi opinión, no sabemos cuál es el combustible que ha venido para quedarse. Entonces tenemos oferta tecnológica de eléctricos, de gas natural licuado, gas natural comprimido, tal, y claro, no se invierte porque hay esa incertidumbre. Sí, a ver, pero esto me va a servir ¿para cuántos años? Los propios ayuntamientos cambian continuamente las ordenanzas. Entonces, la propia empresa de transporte no se atreve a renovar la flota y además no es porque no tenga la intención, pero es que si me cambian ahora el criterio y de repente pues ya no puedo entrar con híbridos y tengo que entrar solo con cero, con etiqueta cero, pues es que
Entonces, la situación legislativa no te da esa seguridad que necesitas para poder invertir con garantías. Sí. Alba nos pregunta si crees que la iniciativa que has comentado de Cielo Único Europeo es o puede ser una competencia en el futuro para el transporte por carretera. Pues mira, el transporte aéreo es un transporte que lo tenemos en cuenta para las emisiones por tenerlo en cuenta, pero desde el punto de vista de lo que impacta en el transporte de mercancía, es ridículo. Sí, si tú haces la huella de carbono de lo que un kilo de un teléfono móvil, no te digo un kilo de teléfono, un teléfono móvil, por ejemplo, tomando como referencia, habitualmente en aéreo se transporta o mercancía muy ligera, textil, el textil se transporta por aéreo con frecuencia, o bien mercancía con alto valor añadido, como pues tecnología, este tipo de mercancía es la que va en aéreo. Y además es que va en aviones de pasajeros. El 90% de la carga aérea no va en cargueros, va en aviones de pasajeros normales y corrientes. Y no puede ser una competencia, yo entiendo, para la carretera, pero hay combinaciones que también se están estudiando y que son muy interesantes con el transporte aéreo y que no se habían tenido en cuenta. ¿Sabes qué pasa? Que cuando llegó la crisis sanitaria y el transporte aéreo bajo a cero, porque no había aviones de pasajeros, no funcionaba el transporte, con lo cual no podías meter tu carga en ningún avión de pasajeros. Entonces se desarrolló la creatividad, que es lo que yo te digo, que es que al final, bueno, pues aparecen soluciones. Si quieres ir a estudiar, aparecen soluciones. Y entonces se desarrolló mucho la creatividad. Y entonces la gente decía, vale, pues en lugar de hacerme un barco, un Shanghái-Barcelona, pues me hago un carguero que solo tengo un carguero fijo que va hasta Bruselas y de Bruselas acarreo hasta España. Y esas soluciones alternativas han venido para quedarse. O sea que no solo no va a ser una competencia para la carretera, sino que desgraciadamente en esta crisis la carretera ha encontrado que podía hacerse con determinadas rutas aéreas y que además eran económicamente y en tiempo. Económicamente, por supuesto que la carretera es mucho más competitiva que el aéreo, pero también en plazos. Nos preguntan por aquí también qué recorrido puede tener el desarrollo de tecnología blockchain o el CMR electrónico en el transporte por carretera. Muchas gracias por el webinar. A ver, el CMR electrónico, bueno, las dos cosas me encantan. A ver, el CMR, lo que es la documentación electrónica, ya sea carta de porte, ya sea CMR electrónico o ya sea el documento de control, bueno, ya sabéis que ya se puede utilizar desde siempre el CMR y el documento de control desde febrero del año pasado, que ya la Administración lo recogió en el Reglamento de Regulación de Transporte Terrestre. ¿Y qué pasa con el CMR electrónico? Pues que nos está utilizando, estamos intentando impulsarlo y estamos trabajando con la Administración para impulsarlo. Es un ahorro, es una mayor eficiencia, mucho mayor, y es lo que comentaba antes, que en cuanto haces los procesos más eficientes, en medio ahorras muchísima energía, muchísimo. Y pasa lo mismo, bueno, el blockchain, digamos, todavía a más alto nivel, en otra esfera muy superior, porque blockchain no sería solo para terrestre, sino que nosotros tenemos entre manos un proyecto de blockchain en toda la cadena de suministro, en toda, desde que la mercancía sale del cargador por un transporte terrestre hasta que llega al puerto, en el puerto llega a destino, y ahí todos los que intervienen en una plataforma blockchain van subiendo la información de modo digital. Esa información, el que tiene que hacer la siguiente operación de la cadena, la coge para él, hace la operación que corresponda o pone en la plataforma la plataforma blockchain, la información que necesita el siguiente de la cadena. De tal manera que procesos que antes tardabas 7 días en hacerlos, consumiendo ordenador, energía, electricidad, yo qué sé, ahora tardas 2 minutos, que lo hemos calculado, 2 minutos, y son prácticamente automáticos. Entonces, por supuesto que tienen muchísimo recorrido. Vaya, de hecho, el documento electrónico tendría que estar implantado ya y estamos peleando porque esté implantado ya. Y blockchain estamos trabajando en proyectos muy interesantes desde la asociación, pero ya se está utilizando. Ya sabéis que MERS, que era la gran naviera
lo está utilizando, lo que pasa es que en la zona de la parte portuaria, ¿no? En lo que es la relación naviera-puerto, y nosotros queremos extenderlo a toda la cadena de suministro. Te quieren preguntar también por qué el tren no es capaz de aprovechar las vías que ya están habilitadas para pasajeros, para el transporte de mercancías. El tren, es que las vías para pasajeros son las que está aprovechando. Es decir, hoy en día hay muy pocos casos, bueno, la parte de Aragón y esto sí, porque se hizo un trazado diferente para el AVE, pero realmente, y por desgracia, en la mayoría de las ocasiones el tren de mercancía comparte vía con pasajeros, pero siempre pasajeros es prioritario. Entonces, el tren es una muy buena opción, pero es lo que llamamos aquí, son mercancías cautivas, son mercancías, bueno, pues que no tienen digamos, una fecha de llegada, porque el tren no tiene la flexibilidad que tiene un camión. Un camión, sabes prácticamente a la hora, en el momento en el que llega. Un tren, pues no, porque un tren tiene que apartarse cuando pasan viajeros, no como de viajeros. El tren, el camión, pues si quieres cambiar, de repente cambias el cargador, el destinatario, y en lugar de ir a Bélgica, pues vas a Alemania, se lo dices en el último, no en el último momento, pero se lo dices cuando están en los Pirineos y cambia a Alemania. Esto con el tren tampoco lo puedes hacer. El tren tiene muchísimos inconvenientes, perdona, no tiene muchísimos inconvenientes, porque, bueno, de hecho, en Alemania, por ejemplo, el porcentaje de utilización del ferrocarril para transporte de mercancías es del 20%, y aquí aspiramos a llegar a esa cifra partiendo de un 4% que hay en la actualidad. Representa muy poquito el transporte familiar. Pero yo creo que el trazado está hecho. Lo que se debería haber, quizás es mayor hacer conexiones con los centros de carga, que faltan las conexiones. El trazado de la red viaria, en su mayoría, nos puede servir, pero tiene que haber más conexiones con los centros de carga, con los hubs, con los centros logísticos, y luego tiene que haber más apartaderos, tiene que haber apartaderos más largos, necesitamos trenes más largos. Eso ya es modificar la infraestructura y ya tiene un coste superior. Pero no, bueno, se está trabajando también, Adif está continuamente haciendo mejoras, tanto Adif como tal, como los propios puertos. Es decir, la conexión portuaria va siendo cada vez mejor. El tren llega muy bien a Barcelona, llega muy bien a Bilbao, llega muy bien a Ferrol, va a llegar en nada. Con conexiones portuarias sí que se está mejorando mucho, y poco a poco se irá incrementando, yo creo, la cuota ferroviaria. Tenemos una pregunta de Óscar, que la elijo porque tiene mucho que ver con este tema. Te quiere plantear qué opinas del corredor mediterráneo como alternativa al transporte por carretera. Te voy a dar otra opinión personal. No es una alternativa. Yo pienso que la alta velocidad no puede compartir las vías todavía. Digamos, el tren normal, sí, pero la alta velocidad es muy complicado que compartan las mercancías. No creo que el corredor mediterráneo vaya a ser una... O sea, a ver, todos digamos que nos han hecho pensar que sí, que es una solución para un montón de mercancía que viene desde Levante, lo que es toda la fruta, que luego sale para Europa, y podría serlo, pero es muy complicado porque las vías de alta velocidad están durante el día dedicados a pasajeros y durante la noche a mantenimiento. ¿Y las mercancías? ¿Cuándo? No sé, es complicado. Sí. Bueno, y si te parece, te voy a hacer una última pregunta y así no nos salimos de un poco el compromiso que teníamos de 1 hora de duración del webinar. Es una pregunta que, bueno, la has tocado de alguna manera ya en algún punto o en otro. ¿Qué combustibles alternativos van a ser los que se impongan en la próxima década? El hidrógeno. Sí, lo tengo. A ver, sí, el hidrógeno. Es que tiene todas las ventajas. Nosotros en España, la generación somos muy buenos generando renovables. No hemos puesto todo el acento un poco porque luego la comercialización de los renovables no estaba un poco penalizada, si quieres. Con lo cual, hubo una temporada muy larga en la que no hubo desarrollo prácticamente de renovables para España. Pero somos muy buenos. En eólica somos muy buenos, en fotovoltaica, pues será por sol, tenemos mucho sol. Y entonces el hidrógeno verde se puede conseguir. No sé si habéis visto el mix energético en una factura de la luz. Ha habido momentos en que ha llegado el 40-50% del mix a venir de energía eólica en tu factura. Con lo cual, con eso podemos generar hidrógeno verde perfectamente. Y el hidrógeno
es un combustible que da muchísima potencia, y el hidrógeno sí que te mueve barcos y que además, bueno, no tiene emisiones, obviamente. Perfecto, pues bueno, el resultado de la encuesta que hemos hecho, que ha sido a los asistentes si están implementando o van a implementar alguna medida de logística verde en su compañía, nos dicen el 45% que sí. El resto están entre no o todavía no. Así que bueno, la labor esa de difusión que comentabas tiene todavía recorrido por delante. Bueno, es normal, a mí me parece una buena respuesta, a pesar de todo. Porque, bueno, pues de hecho la asistencia se ve que si hay empresas de transporte, operadores y eso, que es gente que está interesada y que, bueno, están viendo que al final hay que ir hacia ahí, hay que ir hacia esa senda y ahora hay alternativas. Lo que pasa es que, bueno, quizá a lo mejor yo me esperaría un poquito a que la legislación esta que está a medias estuviera ya y se tuviera esa seguridad de decir, a ver, lo que yo vaya a invertir, por ejemplo, en flota, no en otros aspectos, pero en flota sí que entiendo que, bueno, que no toda una flota puede ser de gas natural, no te puedes arriesgar. Puedes tener unos cuantos camiones de gas natural, unos cuantos camiones eléctricos, pero que todavía ese paso de dar una renovación, un cambio total de flota no es posible, pero sí abordar otros aspectos y ellos lo están diciendo en un 40 y tantos por ciento que sí que van a abordar logística verde. Bueno, Nuria, la verdad es que es un tema, como ya sabemos, apasionante. No podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero bueno, verdad, muchas gracias por tu tiempo, por todos tus conocimientos. La verdad es que es un placer que hayas estado aquí con nosotros. Ha habido mucha participación, se ha reflejado muy bien y bueno, insistirte en que es un placer y muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, José Ángel, por darme la oportunidad, porque no te lo vas a creer, pero es la primera vez que me dejan hablar de sostenibilidad. Bueno, no es la primera, miento. Sí que me invitó el Ministerio de Transporte, me invitó a la COP, estuve en la COP26 en enero cuando se fue, no, en diciembre de 2019, y ahí lo que pasa es que solo dieron 3 minutos. 3 minutos Sí. en una mesa. Bueno, con nosotros tienes y aquí cuando ya... quieras, aquí tienes la puerta abierta, ¿eh? Muchísimas gracias por darme la oportunidad, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar ahí y bueno, para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, lo que tenéis. Gracias, Nuria, y muchas gracias también a todos los asistentes que habéis estado al otro lado de la pantalla por participar tanto, por mostrar tanto interés y os emplazo a volvernos a encontrar en próximas sesiones que iremos celebrando. Ya sabéis que vamos abordando diferentes temas relacionados con la logística y con el transporte y todo lo que la rodea, y os iremos informando de las próximas temáticas y de las fechas por los canales habituales. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Nuria, y nos vemos. Gracias, hasta la Adiós. próxima. Adiós, buenas tardes.